Al iniciar la audición de hoy de Visión para Vivir, queremos compartir con ustedes estas palabras de ánimo. No necesito recordarles que como humanos somos imperfectos y que vamos a cometer errores, pero la palabra del Señor nos enseña que debemos tener suficiente sabiduría para aprender a crecer aún en medio de los errores. Al continuar nuestra serie titulada Creciendo por medio de las experiencias dolorosas, llegamos a otro aspecto que nos recuerda nuestra humanidad. Me refiero a aquellos momentos en que cometemos errores, momentos en que debemos depender enteramente del Señor, pues así nuestra relación con Dios es profundizada. Hoy estudiaremos acerca de cómo recuperarnos de nuestros errores, o sea, las declaraciones o acciones que resultan de nuestro juicio inadecuado, de un conocimiento inapropiado o de una falta de atención. Algunos errores son muy costosos y aún irrevocables. Otros son simples tonterías que producen vergüenza. Sin embargo, debemos aprender a manejar estas situaciones en la vida. Le invitamos a escuchar el mensaje Creciendo en tiempos de errores. Creo que una de las enfermedades más comunes que sufrimos nosotros los cristianos es aquella tendencia a desviarnos cuando ocurren algunas experiencias dolorosas, que son, obviamente, traumáticas y difíciles, pero normales. Cuando ellas aparecen en nuestro camino es difícil. Por lo menos tendemos a ir más despacio, o a veces también malinterpretamos a Dios por aquellos tiempos que estamos viviendo, que no necesariamente son provocados por el pecado. Por eso creo que necesitamos escuchar lo que Dios tiene que decirnos acerca de las experiencias dolorosas de la vida y cómo podemos crecer en medio de ellas. En el estudio de esta serie hemos hablado de aquellos tiempos en que debemos esperar. Y aunque es difícil, esperar no necesariamente es una penalidad o algún acto que Dios ha diseñado para reprocharnos o exhortarnos. Es solamente un tiempo de espera, a menudo inexplicable. Otra situación que nos cuesta vivir son aquellos tiempos en que fallamos. Sentimos que estamos fallando a los ojos del sistema mundanal, cuando mucha gente a nuestro alrededor es exitosa de acuerdo a sus términos, y nosotros, de acuerdo a eso, nos medimos y sentimos que estamos fallando. Sin duda es un tiempo difícil. Cuando vemos que otros son productivos y nosotros pasamos por una etapa de improductividad, o cuando muchos prosperan y nosotros no, ahí es cuando sentimos que estamos fallando, cuando perdemos en vez de ganar, porque tenemos aquella mentalidad de nuestra cultura moderna que nos exige ser los primeros y siempre ganar. Otro problema difícil de sobrellevar es el problema de ser malinterpretados o malentendidos. Cuando hemos estado en lo correcto y hemos hecho lo correcto y nos han malinterpretado, pasamos por una experiencia dolorosa. Santiago dice que cuando estemos bajo toda clase de pruebas, de tentaciones, no debemos resentirnos ni creer que son intrusas en nuestro camino, sino darles la bienvenida sabiendo que la prueba de nuestra fe producirá paciencia. Sin embargo, también nos pide que dejemos que esta prueba siga su proceso para que complete su obra, para que la paciencia esté desarrollada completamente en nuestras vidas, a fin de que lleguemos a ser hombres maduros y cabales con la independencia necesaria y con una adecuada forma de proceder. En vez de ver las pruebas y las situaciones de la vida, las situaciones complicadas y difíciles, como intrusas que llegan a nuestra vida para destruirnos, o como obstáculos insalvables para poder conseguir la meta de la madurez, tenemos que mirar al otro lado, pensar 180 grados diferente y pensar que tenemos que vivir aquellas experiencias porque son senderos que Dios ha diseñado precisamente para que lleguemos a la madurez. Pensemos también en aquellos momentos cuando cometemos errores. Eso es precisamente lo que quiero hablar ahora. Sin duda, cada uno de nosotros encontrará muchas experiencias que le avergüenza por algo que hemos dicho o hecho y más tarde nos dimos cuenta que fue un error. Cuando estoy hablando de errores, no estoy hablando de pecados, aunque tengo que reconocer que a menudo nuestros errores nos llevan
nos llevan a cometer pecado. Sin embargo, en este mensaje quiero referirme a los errores. Esos momentos en que escogemos erróneamente, cuando hacemos un juicio equivocado, cuando tenemos actitudes, acciones o hacemos declaraciones equivocadas, producto de un inadecuado conocimiento o por no tener la adecuada atención a las cosas. Puedo mencionar un error que cometió mi secretaria cuando estábamos precisamente escribiendo algo acerca de esta serie. Estaba predicando esta serie sobre cómo crecer por medio de las experiencias dolorosas y mi secretaria, que tiene mucha preocupación por no cometer errores, sin embargo cometió uno, pues al final puso: este es el quinto mensaje en esta serie de mensajes expositivos sobre el tema creciendo por medio de las experiencias dolorosas, y luego puso más abajo: casetes dolorosos están disponibles para su compra. Es una buena ilustración de cómo uno puede cometer pequeños errores. Espero que los cassettes ni los mensajes sean dolorosos. Creo que uno de los peores errores que uno podría cometer sería si usted va a anunciar en el boletín de su iglesia que va a tener un retiro donde hay un lago y usted anuncia que habrá un tiempo para pecar después del mensaje pastoral sobre la comunión íntima. Imagínese que usted quería decir que después de estar en el lago y tener un tiempo de comunión íntima, habría tiempo para pecar solo porque se equivocó en la tipografía. En vez de poner pescar, puso pecar. Imagínese la oportunidad que le daría a aquellos que están buscando errores de los demás para criticarlo en forma destructiva. Por supuesto hay errores que nos avergüenzan, sobre todo cuando estamos mirando hacia atrás, pero queramos o no queramos, siempre cometeremos errores porque somos humanos. Creo que sería de mucha utilidad que hagamos un examen de lo que la palabra de Dios nos enseña concerniente a este asunto de los errores. No estamos hablando de aquellos momentos de rebelión, no estamos hablando de aquellos momentos en que una persona desea engañar, estamos hablando de aquellas acciones honestas, palabras sinceras, pero que hemos dicho equivocadamente, sin querer, cometiendo errores. Somos humanos. Quisiera compartir con ustedes algunas categorías de errores que podríamos cometer. Realmente me costó encontrar algo escrito sobre los errores, y aunque encontré muy poco, he tenido que trabajar un poco en el tema con la dirección del Señor a fin de buscar algunas categorías. Voy a darles 5 por lo menos y luego tratar de ilustrarlas con ejemplos tomados de las Escrituras. Vamos a hablar acerca de los errores que podemos cometer y de los que ya hemos cometido y de algunas cosas que nos llevan a cometer aquellos errores. Entonces veamos estas categorías. En primer lugar, lo que llamaría errores que cometemos producto del pánico. Estos son errores que cometemos producto del temor que nos inunda o del apuro que tenemos por el temor que tenemos o como el resultado de una preocupación grande o del pánico en que hemos entrado debido a una circunstancia difícil que estamos viviendo. Errores que cometemos producto del pánico. Cuando estamos frente a una situación que nos produce aquello, estamos, más vulnerables a cometer errores. Muchas veces tomamos en esos momentos decisiones erróneas. Cuando determinamos algo, producto de la experiencia de temor que estamos experimentando, generalmente es erróneo. Veamos una ilustración que se encuentra en Génesis capítulo 12. Allí se encuentra registrado un error que cometió Abraham. Producto del pánico que estaba viviendo, una experiencia le llevó a sentir temor. Y ese temor le llevó a un momento de pánico, y ese pánico le llevó a tomar una decisión errónea, y ese error le llevó a un pecado. En el capítulo 12, versículo 10, en Génesis, encontramos esta experiencia. Recordemos que Dios dijo a Abraham: tú eres aquel que he elegido para que por medio de ti tengas una descendencia que será una nación. Tendrás una herencia como ningún otro hombre ha tenido, y por lo tanto confía en mí que yo me haré cargo de tu vida y llevaré a efecto lo que te he prometido. Con aquella promesa todavía resonando en sus oídos, Abraham entró en una experiencia de pánico. El versículo 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra, no había pan, no había carne, aparentemente no había agua, las cosas estaban difíciles, y Abraham decidió descender hasta Egipto para morar allá. Si usted se pregunta ¿por qué? La respuesta es porque tenía temor, estaba viviendo en medio del pánico de lo que estaba ocurriendo. A pesar de la promesa de Dios, a pesar de todo lo que él había dicho, Abraham, en medio del temor, el pánico por el hambre que existía en la tierra, y de todo lo que Dios le había dicho, decidió tomar una decisión equivocada. Cuando usted comete un error producto del pánico,
Lamentablemente una serie de errores pueden darse. Es como tener un castillo de piezas de dominó. Si usted quita la primera, todo empieza a caerse. Sobre todo cuando quiere tratar de sostener todo. Con un movimiento malo, con una mentira, con un error. Continúa diciendo el versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es. Y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. Ahora pues, esta es su estrategia. Note, él tiene temor. Está diciendo, algo va a ocurrir, puede ocurrir alguna cosa. Puede que digan, bueno, esa mujer es tan linda que mejor matamos al marido para quedarnos con ella. Así que le entró pánico. Di entonces que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Cuando usted entra en estas experiencias, todo su enfoque está torcido y se olvida lo que Dios le ha dicho y las direcciones que Él le ha entregado, y comienza a hacer lo que usted quiere y piensa que es lo correcto. Entonces, en primer lugar, tenemos los errores producto del pánico. Ahora, acompáñeme por un momento a Números capítulo 13 y 14. En estos dos capítulos encontramos la ilustración del segundo ejemplo. Cuando los espías fueron a la tierra de Canaán a investigar para ver si el pueblo de Israel podía entrar a aquella tierra que estaba más allá de Cades Barnea, regresaron con un reportaje. 10 de ellos dijeron, no debemos ir, esa tierra es de gigantes. Nosotros nos veíamos como pequeñas langostas. Solamente 2 de ellos dijeron, sí, podemos tomar aquella tierra. Dios la prometió, Él nos la va a dar, esa es nuestra tierra. La gente escuchó el reporte de la mayoría y tuvo pánico la gente. Determinaron que no iba a ir a aquella tierra y lo que ocurrió como resultado de aquel error fue que tuvieron que estar por 40 años en el desierto. De acuerdo a esto, encuentro que los errores producto del pánico generalmente tienen más que ver con 2 asuntos. En primer lugar, tienen que ver con el romance, en segundo lugar, con las finanzas. Seguramente usted ya ha escuchado que hay mujeres que dicen, ya tengo 30 años y tengo que conseguir un esposo rápidamente, o ya tengo 28, si no me caso ahora no lo voy a poder hacer después. Y producto de este pánico toman decisiones erróneas, eligiendo rápidamente como producto de la presión, no con sabiduría y buena dirección. Muchas de ellas no saben que hay personas con más edad que estarían deseosas de poder cambiar su situación con aquellos que están solteros. En otra área que afecta al pánico es el asunto de las finanzas. Generalmente cuando existen problemas financieros llega el pánico. También se toman muchas decisiones erróneas. Si usted se encuentra en una de estas 2 categorías, tenga mucho cuidado, no se desespere, porque Dios sabe muy bien lo que está haciendo en su vida y usted tiene que tomar el tiempo necesario para prepararse, pensar bien y tomar decisiones correctas basadas en hechos y realidades y recursos y buscando ayuda y no tomar decisiones basado en su pánico. El segundo tipo de error que encontramos es el siguiente. Son los errores bien intencionados. Todos los errores generalmente entran en esta categoría y son acciones o palabras genuinas, sinceras, que sin querer llevan en sí errores. Sin embargo, hagamos una división con este tipo de errores. Pensemos específicamente en un grupo de errores bien intencionados. Este es un error que se realiza cuando uno ha tenido los motivos más puros y hace o dice algo en un tiempo inadecuado o usa un método inadecuado para decir lo que quería decir. Observe un ejemplo que aparece en Éxodo capítulo 2. Allí vemos a Moisés, de 40 años de edad, y es bueno pensar que mientras vivamos en este mundo, nunca llegaremos a una edad o al momento en que ya no cometeremos errores. Somos humanos y siempre nos vamos a equivocar. A la edad de 40 años, Moisés se dio cuenta que él era la persona sobre quien podría recaer la responsabilidad de liberar a su pueblo de la esclavitud, y decidió arremangarse las mangas y empezar a hacerlo a su manera. Sus intenciones eran buenas, pero un mal procedimiento y por hacer las cosas a su manera, cometió terrible error. En Éxodo capítulo 2, versículo 11 dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Las intenciones de Moisés eran buenas, él quería tratar de ayudar a su pueblo, pero usó un mal procedimiento, quería defender a sus hermanos, pero usó una forma equivocada.
Y Moisés pensó que todos entenderían lo que él estaba haciendo. Esa es otra de las características de los errores que cometemos con buenas intenciones. Generalmente pensamos que todos van a entender lo que hemos hecho, pero notemos ahora lo que dice en Hechos capítulo 7, versículo 23. Es la misma historia, pero desde un punto de vista diferente. Aquí Esteban es quien está relatando la misma historia y dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Ahora note lo que dice Esteban con respecto a esta historia. Dice, pero refiriéndose a Moisés, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Aquí podemos notar que Moisés creía que sus hermanos comprenderían que Dios le daría la libertad por medio de él, pero ellos no estaban entendiendo aquello. Yo no soy un profeta, pero realmente he cometido los suficientes errores en mi vida como para ser un experto en este asunto. ¿Y cuántos de nosotros con buenas intenciones hemos subido nuestras mangas para tomar acciones movidos por nuestros propios deseos? Con muy buenas intenciones, pero equivocados. Todos alguna vez hemos experimentado lo mismo, y eso de ninguna manera es la voluntad de Dios, es más bien nuestra forma de hacerlo, por más bien intencionados que seamos. Siempre recuerdo una vez que cometí un error con una buena intención. Yo estaba dirigiendo un grupo de estudio bíblico. Había unas 20 personas cuando llegó una pareja atrasada, una mujer y un hombre. Ella por lo menos lucía unos 20 años mayor que él, y entonces, dirigiéndome al hombre después de buscarle una silla, le dije: usted y su madre puede sentarse aquí. Por supuesto, no sabía que era la esposa. Y después de tener un tiempo de refrigerio, esta pareja fueron los primeros en salir. Y en un momento pensé que hubiera deseado no tener lengua, pero tampoco es buena idea, ¿no es cierto? En esta ocasión, con todas mis buenas intenciones, cometí un error. Observemos ahora la tercera clase de errores que cometemos. Es lo que yo llamaría errores producto de la negligencia o la pasividad. He encontrado en las Escrituras que estos errores generalmente están relacionados con el hogar. Muchas veces con el rol de los padres. Muchas veces. La negligencia, la pasividad, son errores que resultan de la falta de disciplina. Hasta cierto punto un tanto de vagancia. La negligencia y la pasividad de los padres resulta de la inconsistencia que muchas veces nos azota. No es fácil ser consistente, sobre todo en asuntos de disciplina. La ilustración que voy a mostrarle seguramente le va a dejar impresionado. El nombre de quien quiero mencionar es David. Esta historia la encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 1, comenzando en el versículo 5, que dice: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Note la siguiente declaración: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días. Note aquellas palabras, son importantes. Quiero que marque esas palabras, porque muestran la negligencia, la pasividad de su padre. Nunca le había entristecido en todos los días de su vida. Adonías había sido malcriado, nació en este hogar de un padre que no tenía idea de cómo tratar apropiada y sabia y entrenar sabiamente a sus hijos. Adonías creció como un rebelde, y producto de aquello inició su revuelta, una revuelta, y dijo: yo soy el que voy a reinar. Parte del problema mencionado aquí se le atribuye a su padre, por esa declaración impresionante, porque éste nunca le había entristecido en todos sus días. La tendencia del padre era dejar que pasen las cosas. El hijo hacía cosas inapropiadas y tal vez con una tendencia a evitar castigarlo, disciplinarlo, tal vez pensando que así lo amaba mucho o teniendo favoritismo con él, no queriendo entristecerlo, le permitía que continúe haciendo lo que no debía y no le corregía como debía. Nunca le dijo: hijo, tienes esta inclinación a la rebelión, no sabes enfrentar la maldad, haces cosas inapropiadas, tienes que controlar esto o te voy a poner en un sistema disciplinario. Tampoco trabajó con él en las áreas de dificultades que tenía. Así que si usted examina la vida de David, descubrirá que lamentablemente David fue un hombre que falló en su paternidad. Usted examina su historia, era un hombre bien intencionado.
Este era un hombre que quería amar a Dios. No en vano, Dios mismo lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Él quería amar a Dios. Este era un hombre que tenía buenas intenciones de reinar bien. Por eso se dedicó a reinar lo mejor que pudo. Nunca en la historia de su pueblo había llevado las fronteras tan lejos, se había engrandecido la nación, había experimentado solvencia. Nunca en la historia un hombre había sido tan preocupado por su nación, temeroso de Dios, con la intención de hacer el bien. Un éxito en su labor de estadista, un éxito como compositor y como cantor. Un fracaso como padre, porque, como dice la Escritura allí, por lo menos en este hijo, y luego notamos otras experiencias más, Adonías se rebeló. ¿Por qué? Porque su padre nunca le había entristecido en todos los días de su vida. Nunca le dijo: hijo, tienes esta inclinación que debes corregir. Ahora, si usted examina la vida de David, descubrirá que eso fue lo que hizo cuando Amnón violó a su propia media hermana Tamar. Entre sus hijos esta violación, y David estaba furioso, estaba enojado. Podía haber asesinado al muchacho, pero no hizo nada más que enojarse. Otro de los hijos de David era Absalón. Un muchacho maravilloso, hermoso, no tenía ni un solo defecto desde su cabeza hasta los pies, y David nunca lo corrigió, y cuando éste alcanzó la madurez se rebeló contra su padre, quien fue culpable de una negligencia, de una pasividad en lo que respecta a la disciplina de sus hijos. Quisiera que esto quede muy claro, no solamente para los hombres, sino para todos aquellos que me escuchan. Los adolescentes también pueden caer en esta categoría muy fácilmente. El problema de la vagancia, de la flojera, de la impavidez, de la negligencia, pueden marcar sus vidas, y esa falta de diligencia les va a llevar a caminos terribles y a consecuencias desastrosas. Esa negligencia, esa pasividad, generalmente les lleva a cometer errores que al cometerse frecuentemente se constituyen luego en pecados. Como alguien escribió, un poquito de negligencia puede traer graves perjuicios. Debido a un clavo se perdió la herradura del caballo. Debido a la pérdida de la herradura se perdió el caballo. Debido al caballo se cayó el jinete. Esa es la forma como la negligencia sigue su proceso. Un poco de negligencia por aquí, otro poco de vagancia por allá. La pasividad que acosa por otro lado, y usted va camino a cometer grandes errores. Pero si usted está cometiendo errores, tiene que aprender a corregirlos. Si usted ha cometido errores, sin duda muchos, entonces lo que tenemos que aprender es cómo crecer en medio de las experiencias dolorosas cuando cometemos errores, y como producto de nuestros errores sufrimos dolores. Tenemos que aprender, con la ayuda de Dios y su dirección divina, cómo crecer en tiempos de dolor, en tiempos de angustia. Cómo crecer por medio de las experiencias dolorosas, incluyendo la experiencia que resulta como producto de nuestros errores. Cuando cometemos errores, lo mejor que podemos hacer es doblar nuestras rodillas, presentar nuestra carga al Señor, admitir nuestra vergüenza y humillarnos delante de Él. Es posible que sea necesario también admitir nuestro error y pedir disculpas a la persona que ofendimos, pero la gran verdad es que no hay otra persona sino Dios quien puede ayudarnos con aquel sentimiento de vergüenza y decepción que vivimos. Si usted está viviendo esta experiencia, aprenda a poner sus cargas en el Señor. Comparta con nosotros su experiencia escribiendo a Visión para Vivir, Box 251-175, Plano, Texas 75025. Algunos libros que puede adquirir son Afirme sus valores, Cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad, David, José, Moisés y otros, escritos por el pastor Swindoll. El Dr. Ormache acaba de publicar 2 libros titulados ¿Conoce usted a su esposa?, donde comparte verdades que el hombre debe conocer acerca del maravilloso mundo de la mujer, y el otro título, ¿Conoce usted a su esposo?, en el que la mujer encontrará verdades que debe conocer acerca del complejo mundo del hombre. Usted podrá recibir uno de estos 2 libros por una ofrenda generosa. Envíe un cheque o money order, o con su Visa Mastercard llame al 1-800-89-VIVIR.
es decir, 1-800-898-4847. También está disponible la serie que actualmente estamos estudiando titulada Creciendo por medio de las experiencias dolorosas. Envíe una ofrenda de $34 y obtendrá los 8 discos compactos con la serie completa. Si ha pasado por tiempos de pérdida, dolor o malentendidos, esta serie le ayudará. Y ahora, para terminar el programa, el pastor Ormachea compartirá las siguientes palabras. De tiempo en tiempo en nuestra vida necesitamos ser recordados que somos humanos. Algunos a veces tienen gran complejo de perfeccionistas y casi no tienen misericordia cuando otros cometen errores. Por eso son importantes las experiencias en que nosotros cometemos errores y sentimos la vergüenza, la humillación y la decepción por lo que hemos hecho. Ese es el momento cuando somos recordados de nuestra humanidad. Hay momentos en que tenemos que pedir perdón y disculpas a las demás personas que han sido involucradas en nuestros errores, sobre todo cuando sabemos que nuestros errores han provocado un dolor. Realmente el perdón es un proceso por medio del cual sacamos al prisionero de su esclavitud para dejarlo libre. Sin embargo, a menudo nos damos cuenta y descubrimos que el prisionero realmente es uno mismo y necesitamos ser sacados de nuestra esclavitud. Yo no sé en qué condición se encuentra usted, pero si ha cometido errores, no viva en la culpabilidad. Ponga su carga en el Señor, busque el perdón necesario y aprenda una hermosa lección para que, en el futuro, antes de tomar decisiones que puedan llevarle a cometer errores, realice un juicio adecuado de lo que va a hacer. Usted puede sintonizar este programa de lunes a viernes a la misma hora y por esta emisora. El pastor Héctor Manso les dice hasta el próximo programa.